En el siglo XVIII, Europa vivió una epidemia de vampiros. Alguien moría, era enterrado, pero días después regresaba de su tumba. Las aldeas entraban en pánico porque el muerto seguía caminando entre los vivos y para detenerlo hacían algo impensado. Cuando los arqueólogos modernos comenzaron a excavar en distintas regiones de Europa del Este, se toparon con una constante perturbadora. Cuerpos cuyo pecho habían sido atravesados por gruesas estacas de madera. Al contrario de lo que podríamos pensar hoy, esto no era un acto de profanación ni un castigo póstumo, y mucho menos un ataque de violencia sin sentido. Era puramente una medida de contención física. Para aquellas comunidades, la frontera entre la vida y la muerte era peligrosamente delgada. Si el comportamiento de un fallecido en vida levantaba sospechas, la comunidad no se arriesgaba a esperar. Atravesar el torso con estacas tenía un propósito muy claro y mecánico. Querían clavar al cadáver a la tierra, sumarle peso al ataúd y asegurarse de que el cuerpo permaneciera inmóvil bajo el suelo. Nadie gastaba tiempo ni energía en clavar una estaca por mera superstición folclórica. Lo hacían porque estaban convencidos de que en realidad ese cuerpo, aún estando muerto, todavía tenía la capacidad de hacer daño. Pero hubo regiones que decidieron no confiar en la seguridad de la madera. Al fin y al cabo, termina pudriéndose. En su lugar, recurrieron al metal. Se han documentado fosas donde los cuerpos fueron atravesados con varillas de hierro o rodeados por hoces afiladas colocadas directamente sobre el cuello. El hierro era visto como un elemento purificador y una barrera mística capaz de debilitar las entidades oscuras. En estas tumbas ningún objeto se colocaba al azar. Cada pieza de metal cumplía una función de blindaje, y si el metal fallaba, la última línea de defensa era alterar la física del entierro, colocar al muerto boca abajo. La premisa era simple pero brillante dentro de su lógica. Si la criatura despertaba e intentaba cavar para salir, su instinto la llevaría a excavar hacia el frente. Al estar boca abajo, pasaría semanas cavando bajo lo profundo de la corteza terrestre, alejándose cada vez más de la superficie. Una trampa perfecta, diseñada para funcionar en el más allá. Porque para estas personas el terror no se terminaba cuando caía la última palada de tierra. En excavaciones arqueológicas más recientes se descubrieron cráneos donde la mandíbula había sido forzada hacia abajo para introducir a presión piedras pesadas o ladrillos macizos, sellando la boca por completo. Esto respondía a un miedo mucho más profundo y visceral, el temor a que el muerto se siguiera alimentando dentro de la fosa. En la época se creía firmemente que ciertos cadáveres, identificados como vampiros masticadores, no necesitaban salir de la tumba para atacar. Podían absorber la energía vital de sus familiares desde la oscuridad del ataúd o devorar su propia mortaja para ganar fuerza y propagar pestes. Bloquearles la boca con un ladrillo era literalmente cortarles el suministro de aire y alimento. Al inmovilizar la mandíbula, el peligro quedaba neutralizado bajo la tierra. Cuando el pánico se volvía intolerable
y se creía que todo lo demás no iba a bastar, las aldeas medievales recurrieron al último recurso, la separación quirúrgica del cuerpo. En varios cementerios se han desenterrado esqueletos donde la cabeza fue cortada limpiamente y en algunos casos colocada meticulosamente entre las piernas. La lógica detrás de esta práctica era puramente pragmática. Si el cuerpo de alguna manera recuperaba la conciencia y pretendía levantarse, la ausencia de la cabeza en su lugar le impediría orientarse o coordinar sus movimientos para empujar la tierra hacia la superficie. No era una tortura, era una decisión desesperada de supervivencia. Porque cuando el miedo gobierna la cordura de un pueblo, se hace lo necesario para seguir con vida. Pero estas comunidades no abrían cualquier tumba al azar, ni el pánico se desataba por cualquier fallecido. Los aldeanos sabían perfectamente a quién debían temerle. Había personas que ya en vida cargaban con el estigma de la sospecha. Hombres violentos, mujeres señaladas por practicar rituales oscuros o acusadas de brujería, y sobre todo, cualquiera que muriera de forma repentina, trágica o difícil de explicar. Para el pueblo, estas personas ya arrastraban una oscuridad interna, algo extraño que la muerte no lograba apagar. El verdadero calvario empezaba pocos días después del entierro. De la nada, una peste silenciosa caía sobre la aldea. Primero eran los animales de corral. Aparecían desplomados en los campos, completamente rígidos y con una particularidad que erizaba la piel de los pastores. Parecían no tener una sola gota de sangre en el cuerpo. Casi de inmediato, la maldición saltaba a los humanos. Vecinos fuertes y sanos empezaban a debilitarse misteriosamente, consumidos por una fiebre violenta que los postraba en la cama. Pero lo más terrorífico no era el dolor físico, sino lo que pasaba cuando cerraban los ojos. Los enfermos, en su delirio, sufrían la misma pesadilla exacta. Veían la silueta del sospechoso recientemente enterrado entrando a sus habitaciones, sentándose sobre sus pechos para asfixiarlos o llamándolos desde la penumbra. Cuando uno de estos enfermos despertaba gritando el nombre del muerto y a la mañana siguiente amanecía sin vida, el miedo borraba cualquier rastro de cordura. Las señales eran irrefutables. El difunto los estaba cazando desde el más allá. Es en este punto exacto donde la desesperación empujaba a la comunidad a tomar las palas y profanar el cementerio a mitad de la noche. Necesitaban respuestas urgentes y lo que encontraban al levantar la tapa del ataúd para ellos era la confirmación absoluta de sus peores pesadillas. Cuerpos extrañamente intactos, sangre fresca y brillante flotando de las comisuras de los labios, uñas y cabello que parecían haber crecido en la oscuridad de la fosa. Ante sus ojos, eso no era un cadáver en descomposición, era un depredador activo que regresaba de noche a alimentarse de su propia gente. Y ahí es donde la desesperación le daba paso al ritual defensivo, la estaca, las piedras, el hierro o la decapitación. Todo lo necesario para salvar a los que aún quedaban vivos. Hoy en día, la ciencia moderna mira estos hallazgos como simples cuentos de ignorantes,
Los médicos hablan de procesos naturales de putrefacción, de gases que hinchan los cuerpos y empujan la sangre hacia la boca, de errores de interpretación médica de la época o de histeria colectiva. Pero la realidad es que los hombres y mujeres que había en esas tumbas en el siglo XVIII no estaban buscando teorías científicas, estaban buscando respuestas a tragedias reales. Para ellos, ver un cuerpo flexible con la piel conservada y los labios manchados de sangre fresca en medio de una ola de muertes en el pueblo no era un malentendido, era una certeza. El vampiro estaba activo y debían detenerlo. Para aquellas comunidades aisladas, el vampiro no pertenecía a la literatura del terror. Era una explicación física y lógica para entender la muerte súbita, la enfermedad y todo aquello que inexplicablemente se negaba a permanecer enterrado. Es fácil para nosotros desde la comodidad del presente asumir que todo tuvo una explicación racional, que fueron brotes de tuberculosis, catalepsia o simplemente procesos bioquímicos del cadáver. Y es muy probable que así sea. Sin embargo, queda un detalle inquietante. Ninguno de nosotros estuvo ahí. Nadie vio lo que esos ojos horrorizados presenciaron en la penumbra de los cementerios. Los registros parroquiales siguen existiendo, las tumbas profanadas siguen saliendo a la luz y los restos arqueológicos están ahí, expuestos en los museos, como si todavía intentaran advertirnos de algo. Porque si realmente existió una epidemia de vampiros en Europa, si algunos de ellos fueron cazados, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Todos fueron destruidos? ¿O quizás, solo quizás, algunos sobrevivieron, se mezclaron, se ocultaron y terminaron expandiéndose por el mundo? En el próximo episodio vamos a revisar casos documentados, nombres reales, tumbas abiertas, cuerpos que no deberían haberse conservado así, historias de vampiros que fueron cazados en Europa y que quizás no todos fueron destruidos. No olvides suscribirte y activar la campana, porque en este canal la oscuridad siempre tiene una historia que contar. Nos vemos en otra noche de luna sangrienta.